Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. El tema es teoría de probabilidades y nuestros integrantes son Noelia Álvarez, Lady Apo, Alexa Arce, Yailin Bustamante, Santiago Cisneros, Ana Centeno y mi persona, Estefania Espinosa. A continuación, mi compañera. Pues bueno, tenemos en qué consiste la distribución de la probabilidad. La distribución normal, también conocida como distribución de Gauss o curva de campana, es una de las distribuciones de probabilidad más importantes en la teoría de las probabilidades y estadística. Se utiliza para moldear fenómenos en los que los valores se agrupan alrededor de un valor central para dispersión simétrica. Tenemos varios puntos importantes. Como primer punto tenemos la medida, que es el valor central de la distribución. Segundo, desviación estándar. Pues bueno, indica la dispersión de los datos alrededor de la medida. Tercero, lo que es la simetría. La distribución es simétrica respecto a la medida, es decir, los datos se distribuyen de manera igual a ambos lados de la medida. Cuarto, campana de Gauss. La gráfica de la distribución tiene forma de campana, con la mayoría de los valores concentrados alrededor de la medida y disminuyendo a medida que se alejan de ella. Quinto, área baja de la curva. El área total bajo la curva es igual a 1, lo que representa la probabilidad total de todos los valores posibles. Bueno, la distribución normal es utilizada en diversas disciplinas para moldear variables y realizar inferencias estadísticas. Saludos, mi nombre es Nelly Álvarez y voy a hablar acerca de lo que se considera en estadística como las propiedades de una distribución normal, y son las siguientes. 1. Simetría. Estos valores están en la izquierda y la otra mitad a la derecha. 2. Campana. Se le llama así por su forma de campana y porque sus valores están concentrados cerca de la media. 3. Media, mediana y moda son iguales. En una distribución normal, estos tres valores coinciden. 4. Función asintótica. Esta curva se extiende pero nunca toca el eje X. 5. Regla empírica. Sirve para la dispersión de datos. 6. Área total bajo la curva igual a 1. 7. Está definida por dos parámetros, estándar y media. Gracias por su atención. Bien, para el cálculo de la probabilidad de este ejercicio hemos asignado ciertas preguntas que van a tener que ver mucho con nuestra hipótesis de investigación. Para efecto de calcular la probabilidad de nuestra hipótesis, tenemos preguntas como la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 8 y la pregunta 9. Todas estas tienen que ver con rasgos negativos del uso de dispositivos y de la tecnología en los jóvenes y adolescentes. Ejemplo, la pregunta 4 dice: siente que las redes sociales aumentan el estrés. Aquí hablamos del estrés por la sobrecarga de información y notificaciones. La pregunta 5: se evidencia cada día cómo afectan las redes sociales negativamente en la autoestima y la percepción de uno mismo. Todas estas preguntas giran en torno a estos datos que nos van a reflejar si están afectando o no el uso de la tecnología a nuestro bienestar mental o emocional. Para estar de acuerdo con lo que vamos a estudiar, tenemos que repasar un poco nuestra hipótesis. ¿Qué dice? El uso excesivo de redes sociales está positivamente correlacionado con una disminución significativa en la autoestima debido a la constante comparación social, la sobreexposición a ideales de belleza irreales y la búsqueda de validación. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos de que la comparación social y la sobreexposición al contenido realizado nos genera sentimientos de inferioridad, envidia y baja autoestima. Además que nos produce dependencia emocional de la aceptación de otros, afectando negativamente la autoestima. Pasamos a nuestro programa Jamovi y vamos a hacer una prueba T, que es la que nos va a permitir hacer una muestra de nuestras preguntas, específicamente de las que hemos seleccionado. En este caso será la pregunta 3, la 4, la 5, la 8 y la pregunta 9. Los datos de la prueba T de una muestra nos da como resultados una columna de estadístico, una columna de grados de libertad o GL y una columna P, que sería el valor de la probabilidad.
La columna de estadístico nos indica el valor de la prueba T. ¿Esto qué indica? La relación entre las diferencias en el promedio de las muestras y la variabilidad que hay en los datos. Un valor alto en esta columna significa que hay una diferencia importante entre las muestras. Hay una diferencia importante. Ojo que estos resultados son negativos. La columna GL, los grados de libertad, son una medida relacionada con el número de observaciones en el análisis. Estas se calculan en función del tamaño de la muestra y el tipo de prueba que se está realizando. Estos grados de libertad se calculan en función del tamaño de la muestra y el tipo de la prueba T que estamos realizando. En este caso estamos realizando una prueba T de 2, 4, 5 ítems. Los grados de libertad se utilizan para determinar el valor crítico del estadístico de la prueba. Eso lo hablaremos en otro lado. P. Esta columna P indica la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, bajo la suposición de que la hipótesis es verdadera, es decir, que todos se acercan al 3. Un valor P generalmente bajo al 0.05 nos sugeriría que la diferencia observada estadísticamente es significativa. Entonces podemos rechazar una hipótesis nula. En este caso, todos los valores son bajos al 0.05, perdón. Al ser bajos al 0.05, lo que podemos decir es que sí, esto de aquí nos asegura nuestra hipótesis. Más abajo tenemos una prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Esta prueba es utilizada para evaluar un conjunto de datos y si este conjunto de datos sigue una distribución normal. Los resultados principales de esta prueba son el estadístico W y el P. ¿Qué es el W? El W es el valor calculado de la prueba que mide cuán bien los datos se ajustan a la distribución normal. Un valor de W cercano al 1 significa que los datos están cerca de seguir una distribución normal, pero si son más bajos sugiere que los datos se desvían de la normalidad. En el caso del ítem 8 se acerca bastante al 1, lo que quiere decir que están bastante cerca de la distribución normal, mientras que en el caso del ítem 3 se aleja bastante del 1 y sugiere que estos datos se desvían de lo normal. Hay una varianza en estos resultados. El valor de P, este valor indica la probabilidad de los datos observados y si estos se ajustan a la distribución normal, bajo la hipótesis nula de que los datos son normales. Un valor P abajo, generalmente menor del 0.05, sugiere que podemos rechazar una hipótesis nula. Entonces concluir que los datos no siguen una distribución normal. Si el valor de P es mayor a 0.05, no tenemos suficiente evidencia para rechazar una hipótesis nula. Podríamos decir que la hipótesis no existe. Entonces, como no se acerca, como es muy bajo al 0.05, entonces podremos decir con seguridad que esto sí sigue una distribución normal. Más abajo tenemos un cálculo de descriptivas en donde tenemos n, media, mediana y dos columnas adicionales. Estos datos de aquí son fundamentales para resumir y comprender nuestro análisis. N es el número total de observaciones de los datos de la muestra. Como tenemos 32 preguntas hechas, tenemos un valor de 32. La media es el promedio de los datos, se calcula sumando todos los valores y dividiendo el resultado por el número de observaciones. Esta es una medida común de tendencia central. Todos van por el mismo valor. 2.8, 2.75, el que es más bajo es 2.47 en el ítem 8. La mediana, este es el valor que se encuentra en el medio de los datos cuando están ordenados. Como dije hace un momento, todos estos datos se acercan al 3 o son todos el dato 3 porque toda la gente estaba de acuerdo en cuanto a la opción de que la tecnología afecta a la salud y a la autoestima. Hay una columna DE. Esto es la desviación estándar. La desviación estándar mide la dispersión o variabilidad de los datos en torno a la media. Una DE alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que una DE baja indica que los datos están cerca de la media. En el ítem 3 la DE es baja, mientras que en el ítem 8 la DE es alta. Vamos a volver a explicar esto. Una DE alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que una DE o una desviación estándar baja indica que los datos están
cerca de la media. Ahora, ¿qué es la EE? Esto es un error estándar. El error estándar estima la precisión de la media muestral como un estimador de la media poblacional. Se calcula dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es n, 32. Un error estándar más pequeño indica que la media muestral es un estimador más preciso de la media poblacional. ¿Cuál sería nuestro valor más pequeño en esta muestra? El ítem 3, que es 0.05, y el más alto sería el ítem 8, que es 0.1 directamente. Abajo el gráfico nos va a dar un resultado, el cual indica una mediana, todos están acercándose al 3, y tenemos una media del 95% de confidencialidad, lo que quiere decir que estamos muy cerca de asegurar nuestra hipótesis, y es que sí, la gente opina que sí, que la tecnología afecta nuestro bienestar y nuestra salud. Con eso estaríamos completos con nuestro análisis de probabilidad. Muchas gracias. Somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la probabilidad estadística. La probabilidad estadística es una medida que indica la posibilidad de que ocurra un evento determinado. Se expresa como un número entre 0 y 1, en donde 0 significa que el evento es imposible y 1 significa que es seguro. Pero ¿qué pasa cuando una muestra es grande? Cuando tenemos una ciudad, un país, un colegio. Esto quiere decir que es una muestra grande. La probabilidad se define entonces como la frecuencia relativa con la que ocurre un evento, es decir, se calcula como el número de veces que ocurre el evento dividido por el total de observaciones. Esto se conoce como la definición frecuentista de la probabilidad, y en nuestra pantalla vemos acá abajo la fórmula con la que se calcula. Ahora hablemos del fenómeno aleatorio. ¿Qué es el fenómeno aleatorio? Es un evento o experimento cuyo resultado no puede predecirse con certeza de antemano. Por ejemplo, si lanzo un dado, esto es un fenómeno aleatorio porque no podemos saber con certeza qué número nos va a salir. Adicional a esto tenemos el espacio muestral. ¿Qué es esto? Es solamente el conjunto de todos estos posibles resultados. Por ejemplo, si lanzo el dado, el espacio muestral que vamos a tener es el conjunto del 1 al 6, porque estas son las caras del dado. Estos son los resultados posibles que puedo obtener al lanzar el dado. El suceso aleatorio, por otro lado, es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar el dado, un suceso aleatorio podría ser sacar un número par que se representa como el subconjunto 2, 4 o 6 del espacio muestral. Buenas tardes, soy Alexa Arce del grupo número 5 y hoy les voy a hablar sobre distribución normal de probabilidades, características y propiedades. La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes en estadística. También se conoce como distribución de Gauss o curva de campana debido a su forma de características. Esas se utilizan para modelar fenómenos naturales, como mediciones y errores de muchas disciplinas. Forma de campana es simétrica y unimodal, como una única moda en la media. Simetría respecto a la media U. La mitad de los valores están al lado izquierdo. Desviación estándar 0. Mide la dispersión de los datos. Valores más grandes generan curvas más anchas. Área total bajo la curva es igual a 1, representando la probabilidad total. Propiedades de distribuciones normales. Función de densidad de probabilidad, f de p. X es variable aleatoria y U es la media. El 0 es la desviación de estándar. Por último, cuando se obtiene la distribución normal de estándar, representa por la variable z. Hola, les saluda Lady. Hoy hablaré sobre la teoría de muestreo, la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de una muestra en un estudio de muestreo se utiliza la siguiente fórmula, donde se indica que la n es el tamaño de la muestra, la z es el valor crítico correspondiente a nivel de confianza deseado. Por ejemplo, para un nivel de confianza el 95%, el valor z es aproximadamente a 1.96. También tenemos lo que es la p.
que es la proporción estimada de la población que tiene las características de interés. Pues bueno, si no se le conoce, se suele usar P es igual a 0.5 para aproximar el tamaño de la muestra. También tenemos lo que es la E, margen de error deseado, también conocido como un error de muestreo. Para ajustar esta fórmula, cuando se trabaja con una población finita e infinita, se utilizan las siguientes fórmulas. Como se muestra en la figura número 1, estas son las dos variables para el cálculo de muestra, cuando se conoce la población y cuando es desconocida. Las variables representan la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, la n mayúscula, el tamaño de la población, la z elevado al cubo es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, la e elevado al cubo es el error de estimación máximo permisible, que es el más usado, que es 0,05. También tenemos lo que es la P, que es probabilidad del éxito, la Q, que es probabilidad del fracaso, y pues bueno, como nota, cuando la P es igual a la Q, que es igual a 0,5, es cuando se logra un mayor tamaño de muestra. Bueno, estas fórmulas son esenciales para garantizar el tamaño de la muestra sea adecuado para obtener resultados preceptivos y precisos en una investigación. Cuando queremos conocer algo sobre un grupo grande de personas, no podemos analizar a todos. Ahí es donde entra el muestreo. Bueno, hoy te explicaré el muestreo aleatorio simple, que es una técnica justa y fácil de aplicar. El muestreo aleatorio simple es una forma de seleccionar un grupo de elementos de una población de manera completamente al azar. ¿Qué significa esto? Que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Un ejemplo que sería que imaginemos que queremos elegir a 5 estudiantes al azar en una clase de 30 personas. Podemos escribir nombres en papeles, mezclarlos y luego sacar 5 al azar. También podemos usar una aplicación que genere números aleatorios y esto sería así de simple. El muestreo aleatorio simple se usa en encuestas, estudios científicos y en muchos otros campos para obtener resultados representativos sin necesidad de analizar a toda la población. En resumen, el muestreo aleatorio simple es una forma justa y eficiente de seleccionar muestras en cualquier estudio. Justamente y les voy a explicar sobre el muestreo estratificado. El muestreo estratificado se utiliza cuando la población se puede dividir en distintos grupos o extractos que son homogéneos entre sí. El propósito de este enfoque es asegurarse de que todas las subpoblaciones estén representadas en la muestra. Se elige una muestra aleatoria simple de cada extracto, lo cual mejora la precisión de las estimaciones. Este método es particularmente útil cuando se conocen las características de los extractos y se desea comparar. El uso del muestreo estratificado en nuestro informe es fundamental, ya que nosotros estamos buscando entender las dinámicas del uso de las redes sociales entre diferentes grupos de adolescentes, dado que los patrones de uso pueden variar significativamente según factores como la cantidad de tiempo dedicado a las plataformas y el tiempo de contenido consumido en ellas. Es importante que cada subgrupo de esta población esté representado en la muestra para garantizar así los hallazgos confiables y pertinentes. La definición de la población objetivo. Bueno, nosotros tenemos que identificar quién es la población objetivo. En este caso son adolescentes de 14 a 17 años. También podemos definir cualquier otro criterio relevante. La identificación de extractos. Bueno, tenemos que determinar los criterios de estratificación que se utilizarán para dividir la población. Algunos ejemplos podrían ser la edad, el tipo de estudio, el tipo de red social que más se utilizará, si tienen hijos o no, o la frecuencia de uso. La recolección de datos de población. Si nosotros disponemos de datos sobre cuántos adolescentes hay en cada extracto, esto nos ayudará a determinar de mejor forma la obtención de muestras. La determinación del tamaño de la muestra. Si se decide saber cuántos participantes se van a incluir en la muestra total y luego asignar estos números a cada extracto, bueno, podemos
utilizar dos maneras. Proporcional, la cual la muestra se va a reflejar en proporción, o igualitaria, en la cual se asigna el mismo número de participantes a cada extracto, independientemente de la proporción en la población. La determinación del tamaño de cada extracto. Basado en el tamaño total de la muestra y los criterios de estratificación, se determina cuántos individuos se deben seleccionar de cada extracto. El cálculo del tamaño del muestreo por extracto. Hay dos: a fijación igual, que divide la muestra total entre el número de extractos. La fórmula es n minúscula i, número de individuos que se seleccionarán del extracto, igual a n minúscula 2, igual a n minúscula 3, igual a n minúscula l, lo que nos da como resultado n minúscula, tamaño total de la muestra que se desea extraer, sobre l mayúscula, número total de los extractos en los que se divide la población. La otra fórmula que también hay para calcular es la de la fijación proporcional, la cual es n minúscula i, el número de individuos que se seleccionarán del extracto, sobre n mayúscula i, el tamaño del extracto en la población, igual a n minúscula 2 sobre n mayúscula 2, igual a n minúscula 3 sobre n mayúscula 3, sucesivamente, lo cual nos da n minúscula, el tamaño total de la muestra que se desea extraer, sobre n mayúscula, el tamaño total de la población. Bueno, para determinar el número de individuos en cada extracto de mejor manera, podemos desglosar esta fórmula, la cual es n minúscula i, el número de individuos que se seleccionará del extracto, igual a n minúscula, el tamaño total de la muestra que se desea extraer, sobre n mayúscula, el tamaño total de la población, por n mayúscula i, el tamaño del extracto en la población. Podemos concluir que el uso del muestreo estratificado en nuestro informe pues nos permitirá obtener una muestra representativa de la población de adolescentes. Nos facilitará interferencias más precisas sobre los patrones de uso de las redes sociales. Una población. El muestreo implica dividir esta población en grupos o conglomerados y luego seleccionar aleatoriamente alguno de estos grupos para ser estudiados. Cada conglomerado seleccionado se estudia en su totalidad. Existen algunas ventajas y algunas desventajas con este método. En cuanto a las ventajas, se puede decir que es eficiente, ya que esta técnica puede ser más eficiente y menos costosa que otros métodos de muestreo, especialmente cuando la población está dispersa geográficamente. En cuanto a su practicidad, podemos decir que simplifica la logística de recolección de datos al concentrar el esfuerzo en ciertos conglomerados. Las desventajas: tiene menor precisión, puede ser menos precisa ya que el muestreo aleatorio simple en estos conglomerados pueden no ser homogéneos. En cuanto a los sesgos, si los conglomerados no son representativos de la población total, puede introducir sesgos en los resultados. ¿En qué se aplica? El muestreo por conglomerado se utiliza comúnmente en estudios de grandes poblaciones donde sería costoso y poco práctico realizar un muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, en encuestas de hogares, de estudios de mercados y censos. Para ser más preciso en cuanto a los ejemplos, podría decir que si vamos a hacer encuestas en hogares, en cuanto al contexto, si se desea realizar una encuesta nacional sobre el uso de Internet en los hogares, se podría dividir al país en conglomerados basados en regiones o en ciudades. Se seleccionan aleatoriamente algunas ciudades y se encuestan todos los hogares dentro de estas ciudades seleccionadas. En un estudio de mercado, por ejemplo, si una empresa quiere estudiar las preferencias de productos de diferentes tiendas minoristas, se consideran las tiendas como conglomerados, se seleccionan aleatoriamente algunas tiendas y se recopilan datos de todos los clientes que visitan estas tiendas durante un periodo específico. Si lo vamos a hacer en una institución educativa,
Un estudio sobre el rendimiento académico de estudiantes en una región. Por ejemplo, las escuelas se consideran conglomerados. Se seleccionan aleatoriamente algunas escuelas y se evalúa todos los estudiantes dentro de estas escuelas seleccionadas. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Agradezco su atención. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestros integrantes son Noelia Álvarez, Lady Apo, Alexa Arce, Yailin Bustamante, Santiago Cisneros y mi persona, Stephanie Espinosa. A continuación les voy a hablar un poco sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial es una rama de la estadística que usa datos de una muestra para sacar conclusiones sobre una población más grande, en lugar de simplemente describir los datos de la muestra. Busca también asimismo hacer inferencias y predicciones sobre la población que tienen en total. Esto se logra así también a través de técnicas como la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis, permitiendo así tomar decisiones mejores informadas basadas en la evidencia. Soy Yailin Bustamante y les voy a explicar sobre la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una herramienta esencial en la estadística que se utiliza para evaluar y validar las conclusiones de una investigación. Su función principal es permitirnos comparar una afirmación inicial formulada por el investigador con los datos observados en la realidad. Esto es fundamental para asegurarnos de que nuestras conclusiones no sean simplemente el resultado de una casualidad, sino que estén respaldadas por evidencia sólida. La hipótesis nula representa la afirmación opuesta a la que el investigador desea demostrar. En otras palabras, es la hipótesis que se busca refutar. Para que el investigador pueda aceptar su hipótesis alternativa, debe contar con pruebas suficientes que indiquen que la hipótesis nula es incorrecta. Por lo general, esta expresión incluye un no o una afirmación de igualdad en su formulación. Básicamente, esta hipótesis es una declaración que sostiene que no hay relación entre las variables analizadas o que no existe efecto en la población objeto de estudio. Su uso es habitual en contextos estadísticos y en análisis cuantitativos. Características de la hipótesis nula. Se representa con la letra H mayúscula y un 0. Se considera la hipótesis estándar en cualquier tipo de investigación. Se asume como verdadera hasta que se demuestra lo contrario. Se contrasta con la hipótesis alternativa, que es la afirmación opuesta. Un ejemplo que nos ayudará a explicar mejor la hipótesis nula, para entenderlo un poco mejor, es que supongamos que un psicólogo quiera investigar si el uso excesivo de las redes sociales afecta los niveles de ansiedad en adolescentes. El investigador establece una hipótesis nula que afirma que el uso excesivo de redes sociales no tiene ningún efecto en los niveles de ansiedad de los adolescentes. Esto nos indica que no se espera ninguna relación significativa entre esas dos variables. Si tras ser analizados los datos y hallar evidencia suficiente, el investigador podrá rechazar esta hipótesis nula y podrá concluir efectivamente que existe un impacto significativo del uso de redes sociales en la ansiedad, lo que apoyaría a su hipótesis alternativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady. Hoy voy a explicar cómo se utiliza la estadística paramétrica. Bueno, la estadística paramétrica se utiliza cuando se cumplen ciertos supuestos sobre la distribución de los datos y se basan en parámetros como la media y la varianza. Como primer punto tenemos lo que es la distribución normal. Los datos deben seguir una distribución normal o aproximarse a ella. Esto significa que la mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media y disminuyen simétricamente hacia los extremos. Como segundo punto tenemos la independencia. Las observaciones deben ser independientes entre sí, lo que significa que el valor de una observación no influye en el valor de la otra. Tercer punto, varianza homogénea. La varianza de los datos debe ser homogénea o constante a lo largo de las diferentes muestras o grupos. Esto se conoce como homocedasticidad. Cuarto punto y último, escala de medición. Los datos deben estar en una escala de intervalo o de razón, lo que permite realizar operaciones aritméticas significativas.
Gracias. La prueba de normalidad, una técnica fundamental en el análisis de datos estadísticos. Esta prueba nos ayuda a determinar si una variable cuantitativa sigue una distribución normal, lo cual es clave para aplicar pruebas estadísticas adecuadas. ¿Qué es la prueba de normalidad? Bueno, la prueba de normalidad evalúa si los datos de una variable cuantitativa están distribuidos de manera simétrica alrededor de la media, siguiendo la clásica curva de campana. Si los datos son normales, podemos usar pruebas paramétricas como TestStudent o ANOVA. Si no son normales, debemos usar pruebas no paramétricas como UDEMEN, Whitney o Crustal-Wallis. Existen métodos para evaluar la normalidad. Bueno, aquí entran dos formas principales para evaluar la normalidad. Una es las pruebas estadísticas, que entra Shapiro-Wilk, mejor para muestras pequeñas menor a 50, Kolmogorov o Smirnov, que se usa en muestras grandes mayor a 50. Y en los histogramas muestran las formas de distribución, donde compara los valores observados con los esperados en una distribución normal. Bobplot identifica los valores atípicos y asimetrías. Si el valor de la prueba de la normalidad es mayor a 0.05, podemos asumir que los datos sí son normales. Si el valor es menor a 0.05, significa que la variable no sigue la distribución normal y debemos considerar otras pruebas estadísticas. Aquí podemos mostrar un ejemplo con Excel para que sea más claro y una guía para hacer la prueba de normalidad en SPS y Excel. En SPSS, abrir tu base de datos, ir al analizar, en estadísticos descriptivos, explorar, arrastras lo que son las variables cuantitativas a la caja de variables dependientes, en la pestaña de gráficos, marcar los histogramas y gráficos de normalidad con pruebas y le das clic en aceptar, donde en SPSS se genera valores Colwell-Smirnov con histogramas de Keck-Plot o interpretación. Las pruebas de hipótesis paramétricas son herramientas de estadísticas que se utilizan para evaluar si existen diferencias significativas entre grupos o relaciones entre variables en una población, basándose en una muestra de datos. Estas pruebas asumen que los datos siguen una distribución específica, generalmente la distribución normal. ¿Qué son? Las pruebas de hipótesis paramétricas se basan en parámetros, como la media y la desviación estándar de la distribución de los datos. Estas pruebas requieren que se cumplan ciertas condiciones como la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianzas, es decir, que las varianzas de los grupos comparados sean iguales. Principales pruebas. 1. Prueba T. Test de muestras independientes. Compara las medias de dos grupos independientes, por ejemplo, la autoestima de adolescentes que usan y no usan excesivamente las redes sociales. El test pareado compara las medias de dos mediciones relacionadas o dependientes, por ejemplo, autoestima antes y después de una intervención. 2. ANOVA o análisis de varianza. ANOVA de una vía compara las medias de tres o más grupos independientes, por ejemplo, diferentes niveles de uso de redes sociales y su impacto en la autoestima. ANOVA de dos vías. Analiza el efecto de dos factores independientes y su interacción, por ejemplo, nivel de uso de redes sociales y género. 3. Regresión lineal. Analiza la relación entre una variable dependiente, por ejemplo la autoestima, y una o más variables independientes, por ejemplo tiempo en redes sociales. 4. Correlación de Pearson. Mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables continuas, por ejemplo tiempo en redes sociales y puntajes de autoestima. ¿Para qué sirven? Estas pruebas se utilizan para determinar si las diferencias observadas en los datos son lo suficientemente grandes como para no ser atribuibles al azar. Evaluar relaciones entre variables, lo cual puede ayudar a entender cómo un factor
Por ejemplo, el uso de las redes sociales afecta a otro. Por ejemplo, la autoestima. Generar evidencia empírica que respalde hipótesis e informe en la toma de decisiones y la formulación de estrategias. Hola, mi nombre es Alexa Arce y hoy les voy a hablar sobre estimación y dócimas relacionadas con una variable aleatoria. Las estimaciones y las dócimas son conceptos importantes a la teoría de probabilidad y estadísticas, relacionadas con una variable aleatoria. Ambos se utilizan para hacer inferenciales sobre parámetros de una población o modelo a partir de datos muestrales. Como por ejemplo tenemos la estimación puntual y la estimación por intervalo. En la estimación puntual consiste en usar un solo valor para estimar el parámetro. Un ejemplo clásico sería usar la media muestra para estimar el medio mediante la población. Y la estimación por intervalo proporciona un rango de valores dentro de la cual se espera que se encuentre el parámetro, con un nivel de confianza determinado. Tenemos las dócimas. ¿Qué son las dócimas? Las dócimas provienen del griego dókimos, que significa aprobado o autorizado. Se refiere a las pruebas o métodos estadísticos utilizados para verificar o comprobar la validez de los estímulos obtenidos a partir de datos muestrales. Como por ejemplo tenemos prueba de hipótesis. Se utilizan para contrastar una suposición sobre el valor de un parámetro poblacional. Como por ejemplo, verificar si la media de una población es igual a un valor específico. También tenemos la verificación de estimadores. Para evaluar la calidad de un estimulador se utilizan criterios como la consistencia, la insegadez y la eficiencia. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre estimaciones y dócimas no relacionadas con dos variables aleatorias. Estimación para una variable aleatoria. Las estimaciones buscan determinar valores aproximados para los parámetros de una distribución desconocida, que se dividen en dos. La una es estimación puntual y la otra es estimación por intervalo. La puntual se obtiene un solo valor para estimar un parámetro poblacional, utilizando un estimador a partir de muestras. Y la estimación por intervalo se calcula un rango dentro del cual se espera que esté el verdadero parámetro con un cierto nivel de confianza. El intervalo de confianza para la medida. Las estimaciones permiten inferir parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra. La estimación puntual de un solo valor aproximado, mientras que los intervalos de confianza ofrecen un rango donde es probable que se encuentre el parámetro de cierta certeza. Las décimas, pruebas de hipótesis, verifican si una afirmación sobre un parámetro poblacional es consciente con los datos muestrales. Hola, mi nombre es Lady. Hoy hablaré sobre el análisis de varianza y diseño de experimentos. Bueno, el análisis de varianza. El ANOVA es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. Su objetivo principal es analizar las fuentes de variación dentro y entre los grupos. Los elementos clave son: tenemos primero lo que es la hipótesis nula, que asume que todas las medias son iguales. Tenemos la hipótesis alternativa, que indica que al menos una media es diferente. Tenemos lo que es la F-radio, que es el estadístico de la prueba, que compara la variación entre grupos con la variación dentro de los grupos. Existen diferentes tipos de ANOVA según el número de factores. Primero tenemos lo que es el ANOVA de un factor, que compara un solo factor, una variable independiente. Tenemos lo que es el ANOVA de los factores, que examina los factores y sus posibles interacciones. Diseño de experimentos. Es una metodología estadística para planificar experimentos y analizar los resultados de manera eficiente. Su propósito es maximizar la información obtenida mientras se minimizan los recursos, lo que es el tiempo, costo, etc. Los componentes esenciales incluyen lo que son factores,
niveles y tratamiento. En los factores, las variables independientes que se manipulan. En los niveles, los valores que toman los factores. Y en el tratamiento, las combinaciones específicas de niveles de los factores. Bueno, también tenemos lo que son los tipos comunes de diseño experimentales. Primero, diseño completamente aleatorizado. Asigna tratamientos de manera aleatoria. Segundo, diseño en bloques aleatorizados, que agrupa experimentalmente por bloques para reducir la variación. Y por último, lo que es el diseño factorial, que evalúa múltiples factores y sus interacciones simultáneamente. Bueno, ambos conceptos están profundamente interrelacionados. El ANOVA se utiliza con frecuencia en el diseño de experimentos para analizar los datos y sacar conclusiones significativas. Gracias. Saludos, mi nombre es Noelia Álvarez y voy a hablar acerca de las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas, o también conocidas como pruebas de distribución libre, son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente las pruebas no paramétricas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación, lo cual las hace más fáciles de comprender. ¿Cuándo se utilizan estas pruebas? Cuando los datos no se distribuyen normalmente, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, cuando las varianzas no son homogéneas y cuando los datos son cualitativos. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de estas pruebas? Son más fáciles de entender, se pueden aplicar en datos no numéricos, son útiles cuando los datos no se ajustan a las suposiciones de normalidad. Y ahora vamos a hablar acerca de las desventajas de estas pruebas. No son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta. Y también es posible que se pierda información. Las pruebas no paramétricas en Jamovi son herramientas estadísticas cruciales y muy importantes cuando los datos no cumplen con los supuestos de las pruebas paramétricas tradicionales. ¿Cuándo se deben usar estas pruebas no paramétricas en Jamovi? Cuando hay una violación a la normalidad. Cuando se asumen que los datos siguen una distribución normal. Si los datos se desvían significativamente de esta distribución, las pruebas no paramétricas son más apropiadas para estos casos. Cuando hay datos ordinales o nominales. Si los datos representan categorías o clasificaciones, por ejemplo, como satisfacción o preferencias, las pruebas no paramétricas pueden analizar estas variables de manera perfecta. Cuando hay muestras pequeñas, puede ser difícil determinar si los datos siguen una distribución normal, pero cuando las pruebas paramétricas son menos sensibles al tamaño de este tipo de muestras. Cuando hay presencia de valores atípicos. Los valores atípicos pueden distorsionar los resultados de las pruebas paramétricas. Las pruebas no paramétricas son más robustas que estos valores extremos, lo cual las hace ideales para estos casos. Gracias por su atención. Pruebas basadas en la distribución chi-cuadrado. La prueba de chi-cuadrado es una herramienta estadística que permite comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas bajo una hipótesis nula. Se usa principalmente en datos categóricos y es útil cuando queremos analizar relaciones entre variables o determinar si una muestra sigue una distribución específica. Tipos de pruebas chi-cuadrado. Una de ellas es la prueba de bondad de ajuste, que se usa para determinar si una variable categórica sigue una distribución teórica específica, por ejemplo, una distribución uniforme o normal. La hipótesis HO, donde los datos siguen la distribución esperada, y H1, donde los datos no siguen la distribución esperada. La fórmula general es esta, donde hoy son las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Prueba de dependencia, tablas de contingencia. Se usa para evaluar si dos variables categóricas están relacionadas o son independientes. Se aplica en tablas de contingencia donde se usa frecuencias de ocurrencia entre distintas categorías.
hipótesis, donde HO, las variables son independientes, y H1, donde las variables tienen una relación significativa. Supuesto de la prueba de chi cuadrado. Se debe aplicar en datos categóricos. Cada observación debe ser independiente y se recomienda que todas las frecuencias esperadas sean mayores a 5 para así obtener resultados válidos. Un ejemplo de aplicación: en una tabla de contingencia, supongamos que queremos analizar si el hábito de lectura está relacionado con el rendimiento académico. Aquí se hace una encuesta y se registran los datos en una tabla, como vemos aquí, donde se comparan las frecuencias observadas con las esperadas usando la fórmula de chi cuadrado que la mencioné anteriormente, y se determina si hay relación entre ambas variables. Soy Elun Bustamante y les voy a hablar sobre la comparación de pruebas para dos muestras que no siguen una distribución normal. En un análisis estadístico encontramos frecuentemente datos que no cumplen con la disposición de normalidad. En estos casos, las pruebas no paramétricas se presentan como una opción robusta y eficaz para comparar dos o más muestras. Este apartado se enfocará en la comparación de dos muestras que no siguen una distribución normal. Pruebas no paramétricas recomendadas. Prueba U de Mac-Whitney. Comparación entre las medianas de dos grupos independientes de datos. Se utiliza para determinar si las distribuciones de ambos grupos son significativamente diferentes. Método: se clasifican todas las observaciones de los dos grupos. Se suman los rangos para cada grupo. Se calcula el estadístico U y se compara con los valores críticos de la distribución U. Hipótesis. Hipótesis nula. No hay diferencia en las distribuciones de los dos grupos, las medianas son iguales. Hipótesis alternativa: hay una diferencia en las distribuciones de los dos grupos, las medianas son diferentes. Interpretación de resultados: valor P menor o igual a 0.05 indica el rechazo de la hipótesis nula, sugiriendo una diferencia estadísticamente significativa entre las distribuciones de los dos grupos. Prueba de Wilcoxon para muestras emparejadas. Comparación de las diferencias entre las mediciones relacionadas. Pares de datos para determinar si hay un cambio significativo. Método: se calculan las diferencias entre cada par de observaciones. Se ordenan estas diferencias en términos de magnitud. Se calcula el estadístico de rango y se compara con el valor de referencia en la tabla de Wilcoxon. Hipótesis. Hipótesis nula. La media de la diferencia es igual a 0. No hay cambio. Hipótesis alternativa: la media de diferencia es diferente de 0. Hay un cambio. Interpretación de resultados: un valor P menor que el nivel de significancia indica que se puede rechazar la hipótesis nula, sugiriendo que hubo un cambio significativo en las diferencias entre las mediciones emparejadas. Ejemplo de aplicación de pruebas no paramétricas en el informe. En el presente estudio se realizó un análisis del impacto del uso excesivo de redes sociales en la autoestima de adolescentes de 14 a 17 años. Supongamos que, dado que los datos recolectados sobre la autoestima no cumplen con la suposición de normalidad y debido a la posibilidad de que las varianzas entre los grupos sean diferentes, se optó por aplicar pruebas no paramétricas para fortalecer la validez de los resultados obtenidos. Prueba U de Mac-Whitney. Esta prueba se implementó para comparar las puntuaciones de autoestima entre dos grupos adolescentes, aquellos que pasan mucho tiempo en redes sociales y aquellos que limitan su uso. La metodología consistió en clasificar los puntajes de autoestima de los participantes y evaluar si habían diferencias significativas en las distribuciones de ambos grupos. Al aplicar la prueba se obtuvo un valor P que indicó que sí existían diferencias significativas en la autoestima entre los dos grupos. Esta medida nos permitió concluir sobre el posible impacto del uso desmedido de redes sociales en la autoestima de los adolescentes. Prueba de Wilcoxon para muestras emparejadas. Además, se llevó a cabo una prueba de Wilcoxon para aquellos participantes que completaron escalas de autoestima antes y después de un programa de intervención diseñado para reducir el tiempo en redes sociales. Esta prueba evaluó las diferencias en las puntuaciones de autoestima dentro del mismo grupo. Los resultados reflejaron si la intervención tuvo un efecto
positivo en la autoestima, proporcionando información relevante sobre la efectividad y estrategias de intervención frente al uso de redes sociales. Resultados e interpretaciones. Los resultados de las pruebas no paramétricas mostraron que, a pesar de las diferencias en las medias, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la autoestima de los adolescentes. Entre los grupos analizados según la prueba de Mann-Whitney. Sin embargo, la prueba de Wilcoxon proporcionó evidencia de cambios positivos en la autoestima posterior a la intervención. Esto sugiere que, a pesar de, aunque no se observó una diferencia clara en la autoestima basada únicamente en las categorías de uso de redes sociales, las intervenciones que fomentan una reducción en el tiempo de exposición a estas plataformas pueden tener un efecto benéfico. Podemos concluir que cuando se trabaja con datos que no se distribuyen de manera normal, es esencial considerar el uso de pruebas no paramétricas, que no requieren que los datos sigan una distribución específica. Estas pruebas son especialmente útiles en situaciones donde las muestras son pequeñas o donde las varianzas entre los grupos son desiguales. Distribución normal y se desea comparar múltiples grupos en Jamovi, se puede utilizar pruebas no paramétricas. Por ejemplo, la prueba de Kruskal-Wallis es una prueba útil para comparar las distribuciones de más de dos grupos independientes. Una alternativa no paramétrica a ANOVA. Una prueba de Friedman, si los datos son de medidas repetidas, es decir, las mismas personas fueron evaluadas en diferentes condiciones o momentos, se puede usar la prueba de Friedman. Es una alternativa no paramétrica a la ANOVA de medidas repetidas. Prueba de Mann-Whitney. Si solo se necesita comparar dos grupos independientes y los datos no son normalmente distribuidos, la prueba de Mann-Whitney es una buena opción, aunque normalmente se usa para dos grupos. Puede ser útil para comparar pares de grupos de manera individual. La prueba de Wilcoxon sirve si se tiene dos muestras relacionadas, por ejemplo, antes y después de un tratamiento en los mismos sujetos. Esta prueba es muy recomendada en estos casos. La prueba de Kruskal-Wallis y su utilidad. 1. Comparación de múltiples grupos. La prueba de Kruskal-Wallis se utiliza para comparar más de dos grupos independientes. Es especialmente útil cuando se quiere determinar si hay diferencias significativas entre las distribuciones de los grupos. No requiere normalidad. Esta prueba es una alternativa no paramétrica a ANOVA y no asume que los datos sigan una distribución normal, lo que la hace adecuada para datos ordinales o no normalmente distribuidos. Muestras independientes. Es ideal para situaciones en las que los grupos son independientes, es decir, no hay relación entre los sujetos en diferentes grupos. Flexibilidad. Es una herramienta versátil en investigación, ya que puede aplicarse en una amplia variedad de disciplinas y tipos de datos. La prueba de Friedman. Su utilidad. 1. Comparación de medidas repetidas. Esta prueba se utiliza para comparar más de dos condiciones o tratamientos en los mismos sujetos. Diseño de medidas repetidas. Es útil cuando se mide la misma variable en diferentes condiciones o momentos. 2. No requiere normalidad. Al igual que Kruskal-Wallis, esta prueba no asume normalidad y es una alternativa no paramétrica a la ANOVA de medidas repetidas. 3. Detección de diferencias. Es eficaz para detectar diferencias significativas entre las condiciones o tratamientos evaluados, proporcionando información valiosa sobre la variabilidad dentro de los sujetos. 4. Aplicaciones en diversos campos. La prueba de Friedman se utiliza en psicología, medicina, ciencias del comportamiento y otras áreas donde se evalúan las mismas personas en diferentes condiciones. Podemos decir que ambas pruebas son fundamentales en la estadística inferencial porque permiten analizar datos que no cumplen con los supuestos paramétricos tradicionales, proporcionando herramientas robustas para comparar grupos y detectar diferencias significativas, contribuyendo a la validez y precisión de los estudios de investigación.